Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta, que en esta ocasión nos lleva a Rumania, país que durante la Segunda Guerra Mundial fue escenario de múltiples masacres. 6 millones de judíos fueron exterminados en el Holocausto, y fue en Europa del Este donde este balance fue más fuerte: Polonia, Ucrania, Hungría y Rumania. Se considera que hasta 380.000 judíos fueron asesinados ahí, la mayoría por la policía, bajo las órdenes del dictador Ion Antonescu, aunque también con la participación de la población local. En el verano de 1941, Rumania, aliada de la Alemania nazi, envió a su ejército a Moldavia, ocupada por tropas soviéticas. En represalia, la ciudad de Iași, cerca a la frontera, fue bombardeada, y los movimientos fascistas y antisemitas eran poderosos. La población judía de la ciudad se volvió de inmediato un objetivo. La policía y el ejército lanzaron el ataque junto con habitantes. Numerosos judíos fueron asesinados. Otros fueron amontonados en trenes de la muerte en condiciones espantosas. Muchos murieron de hambre, sed o asfixia. Una décima parte de la población de Iași fue masacrada en pocos días. Se estima que hubo más de 13.000 muertos. Actualmente estos hechos son ampliamente ignorados por la población rumana, pero algunos luchan contra el olvido y el negacionismo. Iași, noreste de Rumania, la segunda ciudad más poblada del país, acoge también un cementerio casi abandonado. Más de 100.000 sepulturas llevan apellidos de familias judías, una comunidad reducida actualmente a 3.000 personas en el país. Olga Kimir administra el cementerio judío de la ciudad. Desde hace 25 años esta mujer sin edad vive en medio de los muertos. Diariamente recorre con perros callejeros los caminos de una necrópolis que conoce de memoria. Me aprendí los senderos principales y también las divisiones del cementerio. La división 1, la división 2, el grupo B, el grupo C. B, grupo C, grupo A. Este es el pogromo, la fosa común. En la fosa común están todos enterrados. El pogromo de Iași, una de las peores masacres de la Segunda Guerra Mundial, iniciada por el dictador romano Ion Antonescu. Más de 13.000 personas fueron asesinadas entre el 28 de junio y el 6 de julio de 1941 porque eran judías. Los descendientes de quienes fueron asesinados vienen. Por estos muertos espero vivir lo que más pueda. Vivir por los muertos y conservar su historia sacada del olvido, porque durante mucho tiempo el recuerdo del pogromo estuvo enterrado. ¿Por qué la memoria de esos días de horror estuvo confiscada durante tanto tiempo? ¿Por qué sigue siendo tan desconocida? ¿Qué queda de esta tragedia, preludio del exterminio de 6 millones de judíos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial? Archivos y fotografías insoportables, tomadas en esencia por soldados alemanes, tales como estas, en el Museo del Pogromo de Iași. Pero también escasos testimonios. En Bucarest, Leonard Zaicescu, 95 años, es uno de los últimos sobrevivientes del pogromo. El día anterior al pogromo del 28 de junio de 1941, recuerdo haber leído en un volante: un buen judío es un judío muerto. A sus 14 años, Leonard Zaicescu lo vivió todo. El horror de los asesinatos a bala en la prefectura de policía, la indiferencia y las violencias populares, pero también la pesadilla de los trenes de la muerte con el objetivo de matar. Salió vivo, pero su padre no.
El tren que salió de Iași con destino a Pudul-Luai, si recuerdo bien, 1997 judíos fueron embarcados en vagones normalmente hechos para animales. En general, este tipo de vagones se puede meter 8 caballos de pie y tal vez 40 personas. Pero nosotros éramos más de 130 por vagón. Y estábamos amontonados ahí adentro. Es por ello que tantos perecieron. Y no hablo de nuestros sufrimientos debido a la falta de agua. La gente chupaba sus labios llenos de sangre y finalmente a veces no encontraban otra solución distinta a orinar en sus camisas. Exprimían sus camisas llenas de orina en su boca, se limpiaban el rostro con ello. Mucha gente no contaba con ropa, estaba desnuda. En el interior había escenas inimaginables. Una violencia inaudita. La población denunció, saqueó, golpeó, participó en los asesinatos de sus vecinos judíos, pero las masacres fueron orquestadas en especial por las autoridades rumanas y sus brazos armados, la policía y los militares secundados por soldados alemanes. Muy pocos procesos, crímenes impunes. Genocidio. Alexandru Florian es el director del Instituto Elie Wiesel en Bucarest, un instituto público de investigación sobre el Holocausto, donde son conservados archivos oficiales. También es el hijo de un sobreviviente de los trenes de la muerte. Son documentos muy importantes que prueban la responsabilidad de las autoridades rumanas, de las instituciones del Estado. Podemos decir el ejército rumano, el Ministerio del Interior, el gobierno rumano. Este documento está firmado por Ion Antonescu, ¿verdad? Hacer reconocer la culpabilidad del régimen fascista de Antonescu en el Holocausto sin endilgarle la culpa únicamente a la Alemania nazi fue una lucha de largo aliento. Tan solo en 2004 Rumania reconoció oficialmente su culpabilidad, pero el camino aún es largo. 25% de la población, environ 25%. Más o menos el 25% de la población, entre el 25 y 30%, conoce actualmente, de manera correcta, la historia de la Shoah de Rumania. La historia de la Shoah de la Rumania. De hecho, la historia del Holocausto es una materia opcional en la escuela. Una ley sobre la educación acaba de ser adoptada. Un avance significativo. En el 2023, la enseñanza de la Shoah será obligatoria en los liceos rumanos. Pero el desconocimiento del Holocausto también fue agravado durante 40 años por un régimen comunista que trató de rehabilitar las instituciones, reduciendo a los judíos rumanos y sus historias al silencio. Tal como Dutsu Leibovich, quien perdió a su padre en el pogromo de Iași. Esa noche, en el centro comunitario judío de Piatra Neamt, una ciudad en el noreste del país, menciona un temor que lo atormenta: el regreso de las horas oscuras de la historia. ¿Sabes si hubo señales previas del pogromo? Sí, las hubo. Nunca quise venganza personal por mi padre. La gente fue manipulada. Tal como hoy en día con esta formación política legalmente constituida, un partido que no quiero nombrar. Es el partido AUR de la Alianza, por la unidad de los rumanos. Un partido xenófobo que para mí tiene un discurso que hace pensar en la época nazi.
Para sorpresa general, el partido AUR, la Alianza por la Unidad de los Rumanos, ingresó al Parlamento a finales de 2020 con el 9% de los sufragios. El hombre fuerte de la formación política es él, Georges Simion, uno de los presidentes del partido. Din păcate, lucrurile stagnează și la nivel de sport universitar și liceal. Vă mulțumesc. Somos un partido antisistema, pero no somos un partido anarquista. Somos un partido que quiere cambiar el sistema en funcionamiento desde la caída de Ceausescu. AUR, en busca de responsabilidad, provoca, sin embargo, con frecuencia, escándalos. Declaraciones revisionistas, elogios a criminales de guerra en pleno Senado, intento de asalto al Parlamento por los simpatizantes. Acompañado permanentemente por su camarógrafo, Georges Simion trabaja su comunicación alimentando sus redes sociales. Haga clic sobre el botón suscríbete. Se conectan con un correo electrónico y serán los primeros en recibir notificaciones cuando tengamos nuevos contenidos en el blog y YouTube. Este antiguo ultra niega que su partido sea de extrema derecha y asegura amar al pueblo judío. Sin embargo, esto es lo que se puede leer en la página de AUR, del que es presidente. AUR reprocha a los nuevos programas querer poner en primera fila temas que son temas menores de la historia, tales como educación sexual o historia del Holocausto. El Holocausto reducido por AUR a un tema menor de la historia, y sin embargo, detrás de la Alemania nazi, Rumania es el país que exterminó a la mayor cantidad de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente el Partido Nacionalista progresa de manera espectacular en los sondeos. Un clima político que preocupa al director del Instituto Elie Wiesel. Alexandru Florian perdió a su abuelo en uno de los trenes de la muerte en Iași. Se encuentra en el Memorial de la Shoah. Vemos el nombre de mi abuelo, Elías se llamaba. Esta es la historia. Alexandru Florian busca en el espacio público las manifestaciones insidiosas del negacionismo, tal como en este barrio residencial de la capital, donde trata de hacer tumbar esta estatua de la Gloria Mircea Vulcanescu, un intelectual rumano condenado por crímenes de guerra. Il a été membre du gouvernement Ion Antonescu depuis janvier 41. Fue miembro del gobierno Ion Antonescu entre enero de 1941 y el final, el 23 de agosto de 1944. Pero hace 10 años la alcaldía de esta localidad le dedicó este busto. Pero el texto, el mensaje no dice nada sobre su pasado de criminal de guerra. Sur son passé de criminel de guerre. Para enfrentar esta negación de la historia, una nueva generación de investigadores comprometidos ha surgido en Rumania. Deconstruyen los discursos nacionalistas. El gobierno nombró el año pasado un representante especial para la memoria y la lucha contra el antisemitismo. A su manera, el Teatro Judío del Estado de Bucarest lucha contra el olvido y el negacionismo. Maya Morgenstern, actriz renombrada internacionalmente, es la directora del lugar. Vamos a presentar ante el público la bitácora de la rebelión y de los crímenes legionarios. Es un testimonio, un grito de desesperanza, una lección. Podemos llegar al corazón, el cerebro, la inteligencia, hacer preguntas. Esta noche los comediantes se preparan para conmemorar a las víctimas de otro pogromo, el de Bucarest. Entre el 21 y el 23 de febrero de 1941, los legionarios de la Guardia de Hierro saquean el barrio judío de la capital y asesinan a sus habitantes. ¿Vas a llevar una kipa tú también? No, yo no. Soy el enemigo.
Esta noche voy a representar a un joven legionario que asiste a la muerte de un hombre frente a él, y en ese lapso sigue comiendo y dice, no es grave, es un judío. No tengo palabras, es horrible. Es horrible. Ca să-mi dau curaj. O să câștigăm. Trebuie. Binele învinge mereu, nu? Alunec într-o baltă de sânge, dar... Entre 280.000 y 380.000 judíos rumanos y ucranianos murieron bajo la administración de Ion Antonescu. Soldați germani cantonați acolo pe drumul Dunării au Llegamos al final de este episodio de Boleto de Vuelta al Pogromo de Iași. Recuerde que si quiere ver este y otros episodios en español, puede visitar nuestra página web france24.com. Hasta pronto.